Con el saludo de la tarde a todos los presentes, siendo las 4:01 del día 2 de julio del año 2021, se da inicio a la presente sesión de audiencia pública de control de requerimiento acusatorio. En el expediente 231-2021, cuaderno 0. Ello a requerimiento de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica. En la investigación seguida contra Julio Midma Soto por la presunta comisión del delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en agravio de Victoria Angulo Mendoza. Ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 122b del Código Penal. Dirigiendo la presente sesión, Ana Rosela Sánchez Pantoja, jueza del primer juzgado de investigación preparatoria de esta ciudad, precisándose que la presente sesión viene siendo registrada en el sistema de audio y video conforme a nuestro ordenamiento procesal penal. Asimismo, la presente sesión se desarrolla mediante el programa Google Meet. Las partes procesales deberán acreditarse y tomar en cuenta que en el chat de esta sesión virtual, el señor especialista colocará un número de teléfono para la comunicación, en tanto tuvieran alguna dificultad al momento de la transmisión o el desarrollo de la sesión. Funge de sala de audiencias la sala de sesión virtual. Asimismo, se les hace la indicación a todos los sujetos procesales que durante el desarrollo de esta sesión, al momento de su intervención, deberán encender sus cámaras de video. Procedemos con las acreditaciones para la instalación. Representante del Ministerio Público. Buenas tardes, señorita magistrada. Buenas tardes, señor abogado de la defensa y con todos los presentes en esta sala de audiencia virtual en representación del Ministerio Público, Ángel Hugo Contreras Chamorro, fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal, con domicilio procesal en Girón Virrey Toledo número 436, cercado de Huancavelica, y para efecto de notificación señalo casilla electrónica número 50135. Gracias. El doctor, defensa técnica de la parte agraviada. Buenas tardes, señorita magistrada, y a todos los presentes. Por parte de la agraviada, la abogada Miriam Asto Martínez, con registro del Colegio de Abogados de Junín, 3651, señalando domicilio procesal en el Girón Virrey Toledo 598, casilla electrónica 103782. Muchas gracias, señorita magistrada. Gracias, doctora. Defensa técnica de la parte imputada. Señorita magistrada, buenas tardes y demás presentes. Por la defensa pública, el abogado Ronald Surichaki Montes, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica número 199, con domicilio procesal en Girón Agustín Gamarra número 327, cerca de la ciudad de Huancavelica, casilla electrónica 49711, celular 990-193333, correo electrónico ronaldsurichakimontes@gmail.com. Cabe precisar que mi participación en la presente audiencia es a fin de asumir defensa técnica necesaria de la parte imputada en caso de que éste concurra sin su abogado de libre elección, en respuesta al oficio 919-2021 cursado por su despacho ante el señor director de la Defensa Pública de Huancavelica. Muchas gracias, señorita magistrada. Bien, doctor. Se precisa que la información proporcionada se considera válida y cierta para los efectos procesales, quedando autorizado el juzgado a notificar por cualquiera de los medios señalados en este acto de sesión. No habiendo concurrido las partes procesales, notificaciones a todas las partes, señor especialista. ¿Todo conforme? Buenas tardes, con los presentes, señorita magistrada, para informar que el diputado, el señor Julio Midma Soto, ha sido debidamente notificado en su domicilio en el anexo de Chuñaranga de manera personal con fecha 8/5 del 2021, señorita magistrada. También la parte agraviada ha sido debidamente notificada con fecha 8/5 del año 2021. Todo cuanto informe. Bien. Estando lo ya señalado por el señor especialista de audiencias,
Se pasa a emitir la siguiente resolución. Resolución correlativa del día de la fecha, autos vistos y oídos en la presente sesión, el informe brindado por el señor especialista y la acreditación de los sujetos procesales y considerando que la presente sesión ha sido materia de convocatoria mediante la resolución número 2, la cual data del día 13 de abril del año en curso, en la cual se dispone, entre otras, los apercibimientos a decretarse en caso no concurra el abogado defensor particular designado por la parte imputada y estando válidamente notificado y sin embargo no ha designado abogado defensor particular, hágase efectivo el apercibimiento decretado en la resolución señalada, así como también en el artículo 85, inciso 1 del Código Procesal Penal. Teniendo en consideración que la parte agraviada cuenta con abogado defensor del SEM en este acto, encontrándose presente, tiene que la misma tenerse en consideración en virtud de haber sido ya designado con fecha antelada, por lo que se resuelve designar como abogado defensor del investigado Julio Mitma Soto al letrado Ronald Surichaki Montes, quien cuenta con todas las facultades y prerrogativas para el ejercicio del patrocinio forense de esta parte procesal, sin perjuicio de disponerse que las disposiciones y resoluciones emanadas en el presente proceso sigan siendo notificadas en el domicilio real del imputado, solo de manera adicional, en tanto no designa un abogado particular. Téngase presente la defensa técnica de la parte agraviada. Y reuniéndose los presupuestos procesales, se da por instalada la presente sesión y se concede el uso de la palabra al señor fiscal a fin de que sustente su requerimiento acusatorio. Tiene el uso de la palabra, señor fiscal. Empezamos por el control formal. Previamente, señorita magistrada, el suscrito ha sido asignado para esta audiencia en este caso. El caso es del doctor Ulises Vladimir Mancha Palomino, debido a que el señor fiscal se encuentra en goce de sus vacaciones. El Ministerio Público, a criterio suscrito y apelando a su facultad procesal, solicita pues la devolución de la acusación fiscal a efectos de subsanar los defectos graves de la acusación que voy a advertir enseguida. Lo siguiente, en la imputación de la acusación se ha narrado sujetos procesales hechos distintos a los contenidos, a la información contenida en la carpeta fiscal. En las circunstancias precedentes también se ha narrado una fecha distinta a los hechos ocurridos. En las circunstancias concomitantes no se precisa concretamente la imputación necesaria, fecha, hora, lugar, de qué forma se realizó. No se precisa. En circunstancias posteriores tampoco se realiza después en esa conducta posteriormente qué hizo el acusado. Además, no existe ninguna, respecto a no se ha advertido tampoco el grado de intervención delictiva, las circunstancias modificatorias de su responsabilidad penal, la adecuación del tipo penal. También advierte que está mal, por toda vez que el señor ha agredido utilizando un fierro y existe un agravante, la adecuación típica también no es lo correcto y la reparación civil no es lo razonable, por lo que el Ministerio Público, señorita magistrada, a fin de garantizar el derecho constitucional del acusado para que se pueda defender con hechos concretamente descritos para que realice su acusación con las garantías necesarias. Además, este hecho, a fin de que en lo posterior no queda impune de repente con un sobreseimiento o evitar posterior nulidades, el Ministerio Público, señorita magistrada, solicita pues que se devuelva a efectos en el plazo procesal para poder subsanar con mayor análisis, señorita magistrada, apelando pues esto en sustento al numeral 2 del artículo 352 de la norma procesal, señorita magistrada. Gracias. Se corre traslado a la
Defensa técnica de la parte agraviada para su pronunciamiento respecto a este pedido del señor fiscal. Bien, señorita magistrada, pues tal como lo ha señalado el representante del Ministerio Público, efectivamente, pues hay muchos errores y vicios en este requerimiento, por lo cual, pues, a fin de evitar nulidades futuras, se debe conceder, ¿no? Se debe declarar fundada su solicitud. Además de ello, que también se advierte de que no está precisando en la calificación jurídica los contextos de violencia familiar. Eso sería todo, señorita. Bien, gracias. Doctor Surichaki. Doctora, al respecto no tiene oposición o observación al pedido que realiza el Ministerio Público y más cuando propiamente está advirtiendo algunos defectos que necesita ser evaluado o reevaluado por el fiscal. Muchas gracias. A continuación se emite la siguiente resolución. Resolución correlativa del día de la fecha. Autos vistos y oídos. Y considerando. En este acto de sesión de audiencia, el señor representante del Ministerio Público solicita la devolución del requerimiento acusatorio, señalando que el mismo presenta una serie de defectos formales, los mismos que ha de considerar y debe tenerse presente para que el caso no quede en vía de sobreseimiento archivado, máxime si se han consignado datos diferentes correspondientes a las circunstancias concomitantes. Del mismo modo, también no se tiene claro respecto a las circunstancias en las cuales habrían sucedido los hechos, pues aparecen nombres diferentes a las partes y que no coinciden con la carpeta fiscal. Por otro lado, también ha hecho referencia a otros defectos, tal conforme queda registrado en audio y video, que incluyen además a la reparación civil. Por otra parte, la corrido traslado a la defensa técnica de la parte agraviada se encuentra conforme, en tanto que también no aparece del requerimiento acusatorio los contextos en los cuales se habría producido los hechos de violencia, no habiendo mayor oposición. Siguiente. Al respecto, debe hacerse la siguiente indicación conforme a los lineamientos ya dados por la Sala Penal de Apelaciones de Huancavelica en el siguiente expediente. Un momento, por favor.
Expediente número 660-2019-38, auto de vista número 42-2020, de fecha, resolución número 18, de fecha 7 de diciembre del año 2020, el cual se constriñe a evaluar, entre otros aspectos, la devolución del requerimiento fiscal antes de la oralización del pedido formulado por el representante del Ministerio Público. Esto es su requerimiento acusatorio para plantear a fin de que sea debatido en audiencia. La Sala Penal de Apelaciones de Huancavelica se ha señalado que en sesión de audiencia de fecha 19 de noviembre del año 2019, fecha en la cual la suscrita aún no asumía funciones, se desarrolló una audiencia en este expediente, en la cual el representante del Ministerio Público, antes del debate pertinente, solicitó la devolución del requerimiento acusatorio sin que sea sometido aún a contradicción, señalando así que tenía que efectuar correcciones a su requerimiento acusatorio. Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones ha observado dicho criterio jurisdiccional, señalando que si bien es cierto que pueden efectuarse devoluciones al representante del Ministerio Público, esta debe ser previo al debate correspondiente. Sin debate previo, no se puede disponer la devolución del requerimiento acusatorio, por cuanto, de producirse posteriormente el debate, ya no cabría otra devolución. Por lo que, no habiéndose cumplido con el trámite que prevé la norma anteriormente citada, en lo que corresponda al inciso 2, se viene efectuando el debido proceso. Haciendo notar que la postura del representante del Ministerio Público es incongruente, pues conforme señala la norma anteriormente citada, previamente debió haberse efectuado el debate respectivo. Habiéndose declarado fundado el recurso de apelación y disponiendo la nulidad de la resolución siguiente. Esto es de actos posteriores a dicha devolución, por lo que considerando que si bien es cierto no constituye una doctrina jurisprudencial vinculante, sin embargo, se debe de tener en consideración que esta devolución tiene que realizarse previo al debate respectivo, conforme ha sido así la postura del órgano superior en grado se resuelve desestimar el pedido de devolución del requerimiento acusatorio al señor representante del Ministerio Público y proceda con su realización a efectos de emitirse el pronunciamiento conforme corresponde. Tiene el uso de la palabra, señor fiscal.
Señor fiscal. Sí, señorita magistrada, en todo caso el Ministerio Público pues hará lo posible para poder hacer algunas aclaraciones, modificaciones o algunas precisiones, subsanaciones en este presente En todo caso, requerimiento. en todo caso le hago una indicación, ¿no? Que podemos para salvar esto. Lo que usted puede hacer es hacer notar en qué parte está y que va a necesitar de repente la carpeta fiscal, pero que haga notar en dónde específicamente, qué puntos está, y ya la judicatura, si es que no se puede subsanar, le devolverá la carpeta, el requerimiento acusatorio, ¿no? Correcto, señorita magistrada. En todo caso Bien. voy a proceder a oralizar la acusación. Bueno, el Ministerio Público formula acusación directa contra Julio Mitma Soto por la presunta comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones contra integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia física en el contexto de poder, en agravio de Victoria Angulo Mendoza. Los datos del acusado quedan consignados en el requerimiento. La imputación de la acusación, como he dicho inicialmente, no corresponde a la carpeta fiscal, no es objeto de acusación. Sin embargo, el Ministerio Público va en ese extremo, va a precisar, se acusa a Julio Mitma Soto por haber agredido físicamente el día 15 de octubre del año 2020 a las 9 horas y el interior de su domicilio ubicado en el centro poblado de Chuñurangra, sin número, distrito, provincia, departamento de Huancavelica. Esa es la imputación. Respecto a las circunstancias precedentes, se acusa a Julio Mitma Soto que se encontraba en el interior de su cocina de su vivienda ubicado en el centro poblado de Chuñurangra, carretera Huancavelica, Pisco, en compañía de su cónyuge, la agraviada Victoria Angulo Mendoza, el día 15, no es 14, el día 15 de septiembre del año 2020 a las 9 horas. En dicha circunstancia que se encontraba, la agraviada se encontraba cocinando, pelando pepinillo para su desayuno, y a su esposo le dijo: alcánzame agua en la galonera, y le respondió el acusado diciendo: carajo, mucho agua te cocinas. Y la agraviada también le responde, ¿no? Diciendo: no te cansas todos los días de estar sentado, yo estoy trabajando para comer. Y el acusado, pues, donde le dijo: oiga, devuélvame el dinero que mi hijo, entrégame el dinero que mi hijo Julio te ha dado. Y la agraviada le dijo: pues he gastado ese dinero en las compras de las verduras. Esas son las circunstancias precedentes, antes. Y las circunstancias concomitantes, pues, en concreto, se acusa a Julio Mitma Soto por haber agredido físicamente a su cónyuge Victoria Angulo Mendoza, físicamente el día 15 de septiembre del año 2020 a las 9 horas en el interior de su domicilio ubicado en el centro poblado de Chuñurangra, sin número, distrito y provincia de Huancavelica, carretera a Pisco, donde el acusado le ha propinado una patada, pues, el muslo derecho, y también le ha, utilizando un objeto fierro, le ha propinado, pues, un golpe en la muñeca derecha de la agraviada, produciéndole lesiones. Circunstancias posteriores, señorita magistrada, en esa circunstancia que le estaba agrediendo a la agraviada, gritó y pidió auxilio, por lo que el acusado, pues, se ha eludido, se ha escapado con un rumbo desconocido. Esa es la imputación que trae el Ministerio Público. Respecto a los elementos de convicción, el Ministerio Público se ratifica en todos los extremos que se indica en el requerimiento. Respecto al grado de intervención delictiva, es autor directo.
Respecto a la calificación jurídica, estos hechos narrados, señorita magistrada, por haber utilizado el fierro para agredirle físicamente a la agraviada, se subsumirían pues en el numeral, en el segundo párrafo, numeral 1 del artículo 122b. La determinación de la pena, el Ministerio Público ha valorado los principios rectores del derecho penal, principios de razonabilidad, culpabilidad, proporcionalidad, agravo lesivo, por lo que el Ministerio Público pues solicita que se le imponga al acusado la pena privativa de libertad con carácter efectiva, la pena privativa de 2 años de pena privativa de libertad con carácter efectiva, y la inhabilitación, conforme lo prevé también la norma sustantiva, solicita también el Ministerio Público que se le imponga una inhabilitación por el mismo periodo de 2 años, a efectos que el acusado no le vuelva o continúa a agredir, no se acerque para agredirle física ni psicológicamente. Respecto a la reparación civil, señorita magistrada, valorando los principios también de razonabilidad, más que nada, la razonabilidad, la proporcionalidad y el principio de lesividad, el grado de lesión que se haya afectado por la agresión, por el daño moral, una aflicción que le ha causado a la agraviada, también solicita pues que se le imponga la reparación civil, la suma de 200 nuevos soles, señorita magistrada. Muchas gracias. He culminado con la parte formal de la acusación, señorita magistrada. Apagado su audio, doctora. Gracias, doctor. ¿Alguna de las partes procesales han formulado observaciones al requerimiento acusatorio, parte agraviada, dentro del término concedido por ley? Ninguna, señora magistrada, no hay ninguna observación. Bien. Doctor Surichaki. Observaciones, Señorita, tratándose de defensa necesaria. Tiene las observaciones. doctora, bueno, respetando la decisión de su despacho al disponerse la continuación de esta audiencia, debemos hacer precisión lo siguiente: el 352, numeral 2 del Código Procesal Penal es muy claro cuando refiere, inclusive, si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el juez dispondrá la devolución de la acusación. En este caso, el Ministerio Público, tanto al inicio de su intervención como al momento de oralizar la acusación, ha referido que en realidad pues hay hechos que son materia de acusación que no están relacionados propiamente a la acusación que el Ministerio Público imputa, en este caso a Julio Mitma Soto. E incluso nos atrevemos a decir de que aparentemente habría sido un copy-pega de una acusación realizada a Jean Paul Taipe Araujo, porque están circunscritos a hechos totalmente diferentes que se nota claramente en este requerimiento de acusación. En ese sentido, incluso cita el certificado médico legal 514 PFHC de fecha 25 de abril de 2020, que no guarda, reiteramos, con los hechos materia de imputación propiamente a Julio Mitma Soto. En esa circunstancia entendemos también de que esta acusación ha sido emplazado o notificado al domicilio real del imputado. Pero claro está también de que parte del derecho constitucional que consagra el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, está el de poder, en este caso, que el imputado conozca de los hechos que son materia de imputación. Si bien es cierto, el imputado, pese a estar notificado, no ha realizado las observaciones, pero eso no implica en este caso de que existiendo serias observaciones como la imputación necesaria al imputado, se pueda en este caso reformular, porque lo que está haciendo acá el Ministerio Público
es reformular la acusación. Entonces, esto implica necesariamente, señorita magistrada, que el imputado conozca los hechos que son materia de imputación y con ello incluso se determine, pues, el imputado inclusive de ser el caso a través de una salida alternativa o lo que crea conveniente. Estando la modificación a la acusación del Ministerio Público, advertimos de que se debe devolver la acusación al Ministerio Público para que se dé la oportunidad también al imputado de considerar necesario las observaciones que crea conveniente y las posibilidades de alguna salida alternativa de ser el caso. En ese sentido, es la única observación que hace, señorita magistrada, citando propiamente el artículo 352, numeral 2 del Código Procesal Penal, más aún, si bien su judicatura también ha señalado de que si existen resoluciones expedidas por el superior, sin embargo, también su judicatura toma en consideración de que no son de carácter vinculante, ¿no? En ese sentido, consideramos, señorita magistrada, que esta acusación debe ser devuelta y aclarado y corrido traslado a esta parte procesal a fin de creer conveniente los mecanismos que crea conveniente para poder así garantizar el derecho de defensa que corresponde. Muchas gracias, señorita. Bien, en este acto la judicatura va a pasar a emitir la siguiente resolución. Resolución correlativa del día de la fecha, autos vistos y oídos y considerando, primero, que conforme al artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado, se garantiza el debido proceso. Debido proceso que, entre otras connotaciones, además del derecho a la defensa, comporta la regulación o el trámite procesal de acuerdo a la norma. Esto es, que el íter procesal transcurra en el decurso conforme está establecido en nuestro ordenamiento procesal penal. Es en ese sentido que la judicatura emitirá el pronunciamiento correspondiente, haciendo notar que en la resolución que ya se ha mencionado, si bien es cierto, la judicatura aprecia que no es de carácter vinculante, sin embargo, involucra a esta judicatura, por cuanto se ha mencionado que corresponde a este órgano jurisdiccional. Si bien en periodo anterior al cual se encontraba la suscrita, pero consecuencia de aquello ha seguido conociendo la causa, habiéndose generado incluso una recomendación a quien habla a fin de tener en consideración esta situación. Palmariamente se señala que toda devolución de requerimiento acusatorio tiene que ser previo al debate correspondiente, pues no se pueden generar mayores incidencias. En virtud de ello, la judicatura es de la postura que, si bien es cierto, pueda someterse al contradictorio el requerimiento oralizado, también no se puede saltar o no se puede generar nuevos plazos procesales. Y de antemano sí, ya se debería de venir lo que señala la defensa técnica, respecto a lo cual se va a pronunciar la judicatura en los puntos siguientes. Segundo, de la oralización del requerimiento acusatorio, en efecto, se advierte sendos errores, tanto al momento de la imputación como también al momento de la calificación jurídica, la solicitud de la pena y demás consecuencias accesorias que no se ha mencionado. En ese estadio, o en este escenario, la judicatura, si bien es cierto, ha de disponer la devolución del requerimiento fiscal, sin embargo, también debe hacerse notar que tal conforme se ha oralizado en primer término, no se tiene claro respecto al contenido de los hechos objeto de la acusación, que si bien es cierto ha narrado el señor representante del Ministerio Público, pero que en nombres difieren con las partes procesales, los cuales
ha tratado de corregir, pero que respecto a las circunstancias precedentes aún faltan complementar. Del mismo modo, respecto a las circunstancias concomitantes, no coincide y que en este momento ha tratado de incluir y que los hechos incluso difieren a los que ya se encontrarían como circunstancias concomitantes. En cuanto a la calificación jurídica, del mismo modo, también, tal conforme queda registrado en audio y video, el señor fiscal ha referido al artículo 122b, segundo párrafo del Código Penal, no señalando en este acto cuáles son los motivos por los cuales subsume la conducta en el segundo párrafo, inciso 1, lo cual también debe hacer notar. Tampoco nos ha mencionado si las agresiones producidas es en contra de las mujeres o los integrantes del grupo familiar. Acto seguido, en cuanto al contexto, si bien es cierto, ha referido en cuanto a un contexto de relación de poder, no nos señala de qué manera o cómo arriba a esa conclusión. Del mismo modo, en cuanto a la determinación de la pena, si bien es cierto, solicita 2 años de pena privativa de libertad, no nos señala también respecto a la inhabilitación. Si bien es cierto que en este acto de sesión de audiencia también debe mencionar el tema de la reparación civil y solamente lo ha tratado de subsanar de manera rápida y solamente con la finalidad de cumplir con el objetivo del desarrollo de la presente sesión, ello no debe ser así, por cuanto las audiencias convocadas tienen carácter inaplazable y siendo así, se opera la maquinaria judicial para que se produzca el debate correspondiente con la debida solvencia. De ser el caso, el señor fiscal presente debió solicitar al órgano jurisdiccional un tiempo prudencial para poder analizarlo, cuestión que tampoco lo ha solicitado en este acto, siendo responsable de la realización de la presente sesión de audiencia. Entonces, en ese escenario, si bien la judicatura ha tenido a bien de solicitarle o realice su requerimiento acusatorio y solamente lo hace de esta forma, tampoco no podemos atender ciertas situaciones obviando y queriendo saltar pasos. Tanto más si en este acto la defensa técnica ha dejado entrever que incluso se le debería notificar y a su modo de entender incluso podría volvérsele a notificar con una reformulación de acusación, lo cual tampoco es correcto. Máxime si ha sido válidamente notificado este sujeto procesal y es en este acto de sesión de audiencias que está debidamente representado por un abogado defensor cuyo derecho a la defensa está garantizado, no siendo posible que el señor fiscal, si bien es cierto, ha solicitado inicialmente la devolución o en todo caso se disponga la devolución del requerimiento acusatorio, pueda correrse nuevos plazos para efectuar observaciones. No es así. No pretendamos confundir el ordenamiento procesal, que es bastante claro. En ese sentido, la judicatura le ha de solicitar al señor fiscal, conforme a las prerrogativas que establece el artículo 352, inciso 2, bajo responsabilidad funcional, que en el término de 5 días subsane los errores advertidos en la presente sesión de audiencia bajo apercibimiento de comunicarse al órgano de control.
sin perjuicio de las recomendaciones que se deba hacer en la presente sesión, por lo que se resuelve devolver el requerimiento acusatorio al señor representante del Ministerio Público a fin de que subsane las observaciones advertidas en este acto de sesión de audiencia por el término de 5 días para la subsanación correspondiente, tal conforme ha quedado registrado en audio y video. Audiencia que continuará el día y horas. Un momento, por favor. Señor especialista, puede comunicarse con interno para coordinar.
La fecha queda, si bien es cierto, la agenda del juzgado está ya ocupada hasta el mes de noviembre del presente año, haciendo las consultas del caso y tratándose de un hecho de connotación de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, la judicatura toma por conveniente realizar esta audiencia el día martes 13 de julio del año en curso a horas 6 de la tarde. Exhortándose al señor representante del Ministerio Público a cargo del presente caso la debida diligencia, a fin de que en sucesivas oportunidades, si bien es cierto, se proceda con la oralización de su requerimiento, coadyuve a que las audiencias se desarrollen con total normalidad. Ordeno la notificación solo de manera adicional de la parte investigada en su domicilio real, estando válidamente notificados todos los sujetos procesales. En cuanto se refiere a la fecha y hora. Defensa técnica, señor fiscal. Señor fiscal, se le consulta. Está notificado con la fecha. Correcto, señorita magistrada. Cabe precisar, la investigación no es mía, la acusación también no es mía. Yo he hecho el esfuerzo de aclarar y precisar inicialmente para que no ocurra hasta acá, no perder tiempo. Yo había precisado todos los defectos de la acusación y a mí me está atribuyendo un hecho que yo no he cometido, ¿no es cierto? Yo vengo a defender, si bien es cierto, como corporativo, vengo a defender la posición del Ministerio Público, pero yo había advertido estos defectos ya de la acusación. Y voy a hacer lo posible en el término de plazo, realizar correctamente la acusación, señorita magistrada, con nuevo análisis, con la información que existe en la carpeta fiscal. Gracias. Señor fiscal, se le hace una exhortación, como a todos los sujetos procesales. Una de las reglas del Código Procesal Penal y la litigación oral es la cortesía, ¿ya? Y por más que nosotros estemos discrepando de algún criterio, tenemos que tener las formas y las posturas para hacer presente esa posición. Y si usted no está de acuerdo con la decisión que se pueda emitir de parte de la suscrita, no es la forma como usted tiene que dirigirse a mi persona. El Código Procesal Penal establece formas, doctor. Se ha establecido claramente y se le ha concedido un plazo. Entonces, si bien es cierto, usted ha señalado que son una fiscalía corporativa, también por fiscalía corporativa se asumen responsabilidades. Y usted debería haber solicitado el tiempo necesario para poder evaluar esa carpeta. No es justificación que se venga a una audiencia convocada con antelación, no reciente, con mucha antelación, y en este acto decir, devuélvase la carpeta y las notificaciones y toda la maquinaria judicial que ya se operó y las notificaciones a las partes procesales, la solicitud de la defensa pública. Cada audiencia que se realiza tiene un costo de más de 1.000 soles al Poder Judicial. Seamos responsables. La agenda está ocupada hasta el mes de noviembre. Si se suspende esta audiencia, ¿para cuándo ustedes creen que lo voy a suspender? Solamente al pedido del fiscal, no es así. Es por eso que el órgano superior en grado ya está dando lineamientos. Y uno de los lineamientos es justamente que tiene que oralizarse y procederse con el debate respectivo. Pero esa oralización no es hablar y por cumplir cualquier cosa, no es así. Esforzarse, porque el Código Procesal Penal establece que una vez advertidos los errores por el órgano jurisdiccional, por el órgano, no de motu propio. Lo que usted me plantea es una figura que no contempla el código. Sin embargo, a pesar de estar de acuerdo las partes, se le ha hecho notar la postura del superior en grado, que lo comparto,
y que se está poniendo a consideración. Procedamos como corresponda y conduzcámonos con la adecuada conducta procesal, la debida moderación, respeto al órgano jurisdiccional y a los demás sujetos procesales, señor fiscal. Se le hace esa exhortación. Lo requerido es bajo apercibimiento de comunicarse al órgano de control. También en este acto Doctora, se dispone... disculpe, Un momento, por favor. Ya son varias Voy a audiencias, doctora, terminar, que usted maltrata a los por magistrados. Yo favor. voy a dejar constancia en este acto también. Voy a hacer mi queja ante una señorita magistrada, porque no es la primera vez, porque ya es reiterativamente maltrato hacia mi persona, señorita magistrada. Y el respeto debe ser mutuo, señorita magistrada. Yo le estoy pidiendo Es mutuo, doctor. encarecidamente, con respeto, le estoy pidiendo, señorita magistrada. Y es más, siempre me viene amenazando constantemente en las audiencias, señorita magistrada. Yo sí voy a dejar constancia y también voy a proceder conforme a la ley, señorita magistrada. Gracias. Señor fiscal, le hago notar lo siguiente. Ha quedado registrado en audio y video su conducta y su actitud. Yo estoy procediendo conforme al criterio jurisdiccional. En ningún momento es de la forma que usted está señalando. Se está cumpliendo conforme ordena la norma. Si usted procede de alguna forma, usted sabe, doctor, no es la forma como nosotros tenemos que conducirnos. Las partes procesales están válidamente notificadas con el extremo de la resolución que se ha emitido. Tal conforme se ha señalado en la parte considerativa de la resolución, se ha indicado de manera complementaria a lo que se ha señalado. Asimismo, también se consulta a la parte agraviada y a la parte imputada respecto a la fecha de la audiencia. Doctora Astor. Está conforme, señorita magistrada. Gracias. Doctor Surichaki. Conforme, señorita, pues. Bien. Siendo las 4 de la tarde con 56 minutos, se da por culminada la presente sesión y por cerrada la grabación de audio. Que tengan ustedes muy buenas tardes.